Muy buenos días a todos y bienvenidos. Estamos hoy aquí en la clausura del Programa de Desarrollo de Resiliencia Personal y Profesional ante la Fatiga Pandémica, un programa de intervención médico-psicológica dedicada al personal sanitario, que hemos realizado durante todo el 2022, dirigido a aquellos que más lo necesitaban por haber estado en primera línea luchando frente al COVID-19. Es un honor poder estar aquí, en este foro, que me hayan dado voz para compartir la clausura de este programa que ha sido especialmente conmovedor para mí como profesional sanitario. He colaborado durante todo este año en paliar el estrés acumulado y la fatiga pandémica, derivado de trabajar tantos meses al límite acompañándoles en su recuperación y resiliencia. Hoy tenemos con nosotros en la clausura del programa al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el doctor Fernando Prados Roa. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. También tenemos al doctor José Antonio Valero Sánchez Concha, en representación del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y como miembro del Observatorio de Salud Mental. Muchas gracias. A la presidenta del Instituto Español de Resiliencia, la doctora Rafaela Santos, psiquiatra e impulsora de este proyecto. Muchas gracias. Y al secretario general del Instituto Español de Resiliencia como coordinador principal del proyecto, el doctor José Antonio Cabranes. Tenemos también con nosotros a la doctora Enriqueta Ochoa, que también es muy importante en todo el tema de salud mental, pertenece al Observatorio de Salud Mental de aquí del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias, Enriqueta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos y a todos los que nos están siguiendo a través del streaming en distintos puntos de España y México. Como psicóloga, agradezco la oportunidad de haber podido participar viviendo de cerca la realidad de los sanitarios ante una situación tan extrema como la sufrida durante la pandemia y poder colaborar con el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y el Instituto Español de Resiliencia. Me llena de orgullo. Aunar fuerzas para apoyar al colectivo de sanitarios, conocer sus vivencias y acompañarlos en su camino de recuperación y resiliencia ha sido una experiencia que marcará mi vida. A continuación, cedo la palabra a los representantes de la mesa, empezando por el doctor José Antonio Valero Sánchez Concha, en representación del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, que como anfitrión nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la Casa Común de todos los médicos. En este escenario incomparable del gran anfiteatro de nuestro colegio, quiero agradecer al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, doctor don Fernando Prados Roa, por asistir a este evento, lo mismo que a la presidenta del Instituto Español de Resiliencia, doctora doña Rafaela Santos, al señor secretario general del IER, doctor don José Antonio Cabranes, a doña Silvia Palacín, psicóloga del IER y colaboradora en el programa que clausuramos hoy, a las empresas colaboradoras y a todos los asistentes a este acto de clausura del programa de intervención psicológica para el personal sanitario organizado por el Instituto Español de Resiliencia y la Fundación Humanae. Estamos muy orgullosos de haber formado parte del desarrollo de este programa, que tenía como objetivo dar apoyo psicológico a todos los profesionales sanitarios que han sufrido un estrés acumulado debido a su trabajo en primera línea durante la pandemia. Porque la pandemia nos ha afectado a todos, pero sobre todo a los profesionales sanitarios. Y en estos momentos es importante recordar la importancia de la salud mental. Gracias a la gran labor del IER, la Fundación Humanae, las empresas colaboradoras, Fundación AON, Endesa, La Caixa, Fundación Areces, Majú San Miguel y Línea Directa, y a las donaciones recibidas de particulares y a todas las personas implicadas del ICOMEN en el desarrollo de este proyecto. Se han podido atender a 276 sanitarios, de los cuales 57 son médicos, con un grado de satisfacción óptimo en el 100% de los casos.
En el colegio consideramos que el cuidado de la salud mental de todos nuestros colegiados es uno de los pilares fundamentales de nuestra razón de ser. Estamos aquí para cuidar a quien nos cuida, para atender a nuestros compañeros y en especial a los que lo están pasando mal. Por eso, desde el PAIME, el Programa de Atención Integral de Médicos Enfermos del ICOMEN, proponemos e impulsamos proyectos y actuaciones de atención, desarrollo y asistencia para cubrir todas aquellas necesidades que puedan requerir nuestros compañeros. Estos últimos años, la profesión médica se ha enfrentado a grandes retos de salud mental, que hemos visto acrecentados exponencialmente debido en parte a las condiciones a las que están sometidos, principalmente a causa de una pandemia histórica. Ante tal preocupación, desde la Junta Directiva del Colegio, hemos creado el Observatorio de Salud Mental para potenciar el cuidado de nuestro colectivo en materia de salud mental, mediante el estudio y análisis de los datos que nos ayuden a implementar medidas de eficacia y mejora efectiva. El primer paso para analizar esta grave problemática ha sido la realización de una encuesta anónima a nuestros compañeros de atención primaria y urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. Los datos que fueron presentados por el Observatorio en octubre muestran que el 92% de los facultativos de este nivel asistencial indican haber sufrido agotamiento emocional en el trabajo, un 86% de despersonalización y un 73% una baja realización personal en los niveles medios altos. Tras analizar de una forma sistemática y rigurosa los datos obtenidos en el estudio, consideramos imprescindible la necesidad de establecer estrategias para prevenir y afrontar los problemas que tienen los médicos. En este escenario, el Programa de Desarrollo de Resiliencia Personal y Profesional ante la Fatiga Pandémica ha sido una de las líneas de actuación que lleva a cabo el PAIME. Quiero subrayar nuestro especial agradecimiento a esta inigualable labor de los profesionales que han llevado a cabo esta necesaria e imprescindible iniciativa con una dedicación incansable y una valía excepcional. Quiero ceder la palabra al doctor don Fernando Prados Roda. Muchísimas gracias. Saludar a los miembros de la mesa. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y por participar en este programa que indudablemente tiene unas conclusiones y unas referencias de las que queremos estar muy pendientes. Por supuesto, mi agradecimiento a los organizadores de este encuentro, que un año más vuelve a mostrarnos un aspecto esencial de nuestros profesionales y, por supuesto, al Colegio de Médicos, por cedernos el espacio y por ser una herramienta absolutamente esencial en la puesta en común de todo aquello que nos interesa a los profesionales de la sanidad y a los médicos en particular. Como muy bien has dicho, el COVID nos enseñó muchas cosas, porque nos ha permitido el establecer muchísimos nuevos criterios, muchísimos nuevos procedimientos. Indudablemente ha demostrado que el sistema es capaz de dimensionarse de una forma que nunca habíamos visto y que nos ha obligado y ha sometido a estrés a todo el sistema y, lógicamente, en ese estrés han participado de una forma absolutamente esencial los profesionales. Los profesionales que han sufrido durante todo este tiempo el tener que haber habituado a una forma de trabajar diferente, con una carga de trabajo muchísimo mayor de a la que se habían enfrentado, y además con la incertidumbre y el tener que afrontar algo desconocido, una enfermedad que hasta que hemos ido aceptándola y hemos ido aprendiendo de ella, ha supuesto, por supuesto, un nivel de estrés a los profesionales que antes no se habían barajado. Y eso, evidentemente, aunque la actividad, el aumento de la actividad, una actividad
dentro de lo normal, puede ser beneficiosa tanto para el sistema como para el propio profesional, porque le incentiva, le motiva, le hace llegar, lógicamente, al nivel de trabajo, que es donde se consigue la experiencia y donde pues se desarrolla uno profesionalmente. Ese exceso de actividad de una manera prolongada genera, lógicamente, en los profesionales efectos no deseables que repercuten en su salud física y mental de una forma, pues lógicamente muy negativa. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que hemos visto un incremento brutal en la demanda de atención por parte de salud mental de nuestros profesionales. Esto es absolutamente preocupante, esto no lo habíamos visto antes. Es verdad que el estigma había hecho que muchas veces todo esto estuviera sumergido y que no nos diéramos cuenta de lo que hay, pero pues la realidad nos dice que es un espacio en el que tenemos que trabajar, que evidentemente lo estamos viendo. Los profesionales en muchos casos se encuentran agotados, no han todavía llegado a aceptar el aumento de trabajo y la forma de trabajo a la que se han tenido que someter. Y eso pues, nos obliga desde la propia consejería, desde el propio SERMAS, desde el propio sistema que contrata a los profesionales a estar pendiente de todos estos aspectos que lógicamente agradecemos muchísimo que hayáis trabajado en ellos y que, pues, que expongáis para que todo el mundo se conciencie y veamos de verdad cómo entre todos podamos solucionarlo. Ya estamos, lógicamente, trabajando en darle solución a esto, pero pues por la peculiaridad de la asistencia de la salud mental y por pues la necesidad de, lógicamente, seguir ofreciendo la respuesta sanitaria que exigen nuestros pacientes, pues tenemos que ir trabajando mientras solucionamos el problema. Pero quiero recalcar de verdad que el trabajo que realizáis, la sensibilidad que demostráis, tanto desde el Instituto Español de Resiliencias como desde el Observatorio de Salud Mental del Colegio, para el SERMAS es absolutamente esencial, os lo agradecemos enormemente y nos ponemos a vuestra disposición para, evidentemente, ir adaptándonos a esta nueva situación y a aportar las soluciones que desde el SERMAS, desde los servicios de salud mental, podamos ir ofreciendo. Por lo demás, poco más tengo que decir, abierto y deseoso de escuchar y de recibir las conclusiones y la experiencia que tenéis, que habéis adquirido con este trabajo, con este proyecto, y dar las gracias a todos los participantes por el interés mostrado y por la sensibilidad que demuestra el estar pendiente del aspecto más importante que tiene el SERMAS, que es sus profesionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Prados, por sus palabras. Ahora es un auténtico placer poder presentar al doctor José Antonio Cabranes, el secretario general del Instituto Español de Resiliencia, que ha sido durante todo el año 2022 el coordinador principal de este proyecto, y nos podrá contar con detalles concretos cómo se ha llevado a cabo. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a que venga a contar pues, este programa. Intentaré hacerlo de la manera más breve que pueda, a pesar de que, me puedo pasar en el tiempo, no lo sé. En principio, lo primero que quería decir es que por qué hemos hecho este programa y luego contarles un poco someramente en qué ha consistido. Para decirles el por qué, lo primero que debo hacer es retrotraerme un poco, hacer un poco de historia del comienzo de la pandemia. Es decir, allá por el año 2019 apareció un virus que se iba diseminando por todo el mundo y que nos cogió, pues no sé, una vez más, o no lo sé, un poco desprevenidos. Y eso
motivó, evidentemente, una situación de gran estrés, porque la enfermedad que producía o diferentes variaciones de la misma eran de una gravedad inmensa, de tal manera que la cantidad de fallecimientos ha sido terrible. Esto provocó una situación un poco caótica en los hospitales, en donde todo el personal sanitario trató de paliar, trabajando a destajo, desde las auxiliares o los auxiliares, los enfermeros o enfermeras, los médicos, etc., ¿no? Y con, además, situaciones o herramientas relativamente no adecuadas. Esto es un escenario típico para que se produzcan situaciones de estrés prolongado, al que podemos denominar como estrés crónico intermitente. Y el estrés crónico intermitente produce enfermedades. Y estas enfermedades luego veremos cuáles han sido las más frecuentes de las que hemos podido constatar y tratar. ¿En qué ha consistido el programa? Lo que hicimos fue, desde el Instituto Español de Resiliencia, pensar que debíamos de poner un pequeño grano de ayuda para, con nuestras posibilidades, conseguir algo efectivo. Y para eso, la doctora Santos especialmente, que fue la líder y la que se preocupó de todo, se puso en contacto con el Colegio de Médicos, y este ilustre Colegio de Médicos de Madrid, una vez más, nos aportó toda su ayuda, y por lo cual estamos muy agradecidos, como siempre. Entonces elaboramos un programa que dijimos, por un lado, sería importante hacer una parte teórica y, por otro lado, una parte asistencial. La parte teórica, para no ser muy largo y no dejarme nada que merezca la pena, la voy a leer, porque si no, seguro que me voy a enrevesar. Tenía 4 módulos, y estos 4 módulos consistieron en lo siguiente. En el primero explicábamos cómo esta enfermedad, la COVID-19, fue un agente estresor muy potente que se hizo crónico y que, como consecuencia, provocó enfermedades secundarias a esta situación. Además, exponíamos cuáles son las bases biológicas que justifican la aparición de enfermedades relacionadas con la pandemia. El segundo módulo se dedicó enteramente sobre lo que sería el autoconocimiento del individuo. El tercer módulo estaba dedicado a las emociones, enfatizando que son cruciales para tener motivación para llevar a cabo determinadas conductas, así como la relación existente entre las emociones positivas con el fortalecimiento de la resiliencia. Cada día, las emociones cobran más importancia como guía de nuestras conductas. Y podríamos decir que hemos pasado en estos últimos 150 años a definir el hombre como animal racional a definirlo actualmente como animal emocional. Finalmente, el cuarto módulo incluía el concepto y las características de la personalidad resiliente, así como también las bases biológicas que sustentan los comportamientos resilientes y las que, de alguna manera, las dificultan.
Finalizábamos este módulo explicando cómo entrenar y cómo fortalecer la resiliencia y enfatizábamos la importancia de la actitud ante las situaciones adversas, así como de que se trata de un proceso de aprendizaje dentro de lo que sería un continuo. Este ha sido nuestro programa teórico. Quizá, a continuación, debería decir un poco cuáles son las enfermedades que más frecuentemente hemos visto. Yo creo que la más frecuente de todas ha sido la denominada como fatiga pandémica o también conocida como desgaste profesional o en otros medios como burnout. Y esto es una enfermedad típica de situaciones de estrés en los cuales no te puedes adaptar al mismo. Es decir, la COVID-19 provocaba miedo porque evidentemente primero se extendía de forma terrible y de forma rapidísima y no sabíamos exactamente cómo se podía parar. Y eso es una situación, además provocaba finalmente muertes y enfermedades muy graves. Esto es una situación de estrés crónico intermitente que termina provocando la enfermedad. Y si a eso se añadían, por un lado, factores medioambientales, el más importante para mí en estos casos de los que estamos hablando de los sanitarios, condiciones laborales tremendamente insatisfactorias, pues se añadía un componente, un adyuvante más para que se produjera la enfermedad. Y, bueno, aunque esto sale del contexto, pero también es cierto que se producían estas enfermedades en personas que tenían también una serie de factores epigenéticos concretos, como era el incremento, de metilaciones en la región promotora de los genes estos. Es decir, que por lo tanto se daban condiciones típicas para producir este burnout, y esta ha sido la enfermedad que más hemos visto. La siguiente enfermedad que hemos visto son los trastornos adaptativos, es decir, no típicamente, o sea, no como depresiones mayores, sino trastornos adaptativos con sintomatología depresiva, con sintomatología ansiosa, de ansiedad, o con las dos. Este ha sido otro de las enfermedades que hemos visto. Y la tercera o cuarta, también que hemos visto, pero con menor frecuencia, ha sido los trastornos de estrés postraumático. Los trastornos de estrés postraumático relacionados con esas visiones que han sufrido nuestros compañeros sanitarios en los hospitales o en cada uno de los sitios que han estado desarrollando su cometido. ¿Qué es lo que produce esto? Pues produce, por un lado, una activación de la amígdala cerebral, una activación crónica de la amígdala cerebral. Y, por otro lado, una disminución de la activación de la corteza prefrontal. ¿Y esto cuál es la consecuencia de esto? Pues, en principio, lo que sucede es que se produce una evaluación inapropiada de la experiencia que estamos viendo, ¿no? De la experiencia traumática, y entonces provoca una serie de síntomas que son muy típicos. Uno de ellos sería la reproducción de imágenes, o las pesadillas, o los flashbacks, o bien alteraciones del comportamiento. Y esto es lo que hemos visto en este sentido. Bueno, y para finalizar mi intervención, quiero decir cómo era el programa asistencial. El programa asistencial consistía en lo siguiente. Se nos solicitaba una consulta, y nosotros lo primero que hacíamos era hacer una historia clínica del paciente y hacíamos un estudio neuropsicológico. En relación a los resultados, pues en unas ocasiones teníamos que poner tratamiento médico, si así le parecía, o si no tenía otro médico dentro de su ambiente que ya estuviera dispuesto a ser él el que llevara dicha
dicha terapia. De la misma manera, pues proponíamos un tratamiento psicológico o bien médico y psicológico, es decir, lo que necesitábamos o necesitara en ese momento. Aquellos médicos o aquellos, sanitarios que habían optado por que fuéramos nosotros mismos los que pusiéramos tratamiento, pues hacíamos consultas de revisión. Bien es verdad que, bueno, como todo esto ha sido, no tenía ninguna más ingresos que las ayudas que ya han sido nombradas de determinadas entidades, pues podíamos dedicarles 2 meses a cada uno de los sanitarios que nos pedían ayuda. Luego teníamos que remitirles a sus centros de atención. Por otro lado, existía aquellas personas que no tenían una gravedad importante de síntomas y que simplemente se podían hacer una serie de contactos permanentes a través de correo electrónico. Y así íbamos solucionando los temas según nos iban solicitando en relación a la parte teórica que iban, no sé si estudiando, leyendo, pero en definitiva que les servía para aprender cómo comportarse o qué acciones debían de tomar ante los síntomas que presentaran. Así que, en fin, esto es lo que hemos estado haciendo y hemos tenido pues una gran satisfacción de poder aportar un pequeño grano en la ayuda de nuestros compañeros sanitarios. Y nada más. Muchas gracias, doctor Cabranes. Me gustaría resaltar que he aprendido mucho de su dilatada experiencia profesional y estoy especialmente agradecida por el apoyo que nos ha prestado en todo momento a todo el equipo, estando siempre disponible y resolviendo cualquier tipo de dificultad. Antes de continuar con el desarrollo de la jornada, queremos despedir y agradecer su presencia al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, el doctor Fernando Prado Roa, puesto que por un compromiso previo no puede quedarse hasta finalizar el acto. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Continuamos el acto con una profesional a la que admiro profundamente y tengo la suerte de trabajar con ella, la doctora Santos, presidente del Instituto Español de Resiliencia y de la Fundación Humanae, que nos hablará de cómo se logró poner en marcha el programa Desarrollo de Resiliencia Personal y Profesional ante la fatiga pandémica y los resultados que ha tenido. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Yo no sé si estáis más cómodos pasar, como estamos en familia, estamos en nuestra casa, si queréis ya para poder ver la pantalla y seguir pues la parte esta que queda que es más práctica. Bueno, aquí estamos, pues eso, en la clausura. Hemos procurado, porque como es un día laborable, todos nuestros compañeros médicos están trabajando, lógicamente, cada uno en sus hospitales, en sus sitios. Nos pidieron pues que si se podía transmitir en streaming y que también luego se pueda ver en otros momentos. Entonces le pedimos al Colegio de Médicos y estamos retransmitiendo en streaming y quedará colgado pues en la página web tanto del Colegio de Médicos como en el Instituto Español de Resiliencia. Vamos a pasar a esta parte de la resiliencia ante la fatiga pandémica. Pues la vida no es perfecta, o sea, tiene una faceta, o sea, que nos desafía y no pide permiso, o sea, nos llega sin avisar y se llama adversidad. En muchos momentos nos visita, nos sorprende, nos golpea y nos urge a responder de una manera contundente. O sea, tenemos que
que ver que tenemos esos recursos. El ser humano, ante las dificultades, tiene la capacidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Hemos visto, como ha señalado muy bien el doctor Cabranes, pues cómo este virus fue de este a oeste y se ha cobrado más de 6,5 millones, o sea, hace unos días íbamos por 6.600.000 vidas en el mundo. Solo en España, pues ahora posiblemente en vez de 116.108, pues a lo mejor serán 117.000 o 116.500. No he comprobado los datos a día de hoy. Pero no solamente es el sufrimiento, estoy viendo aquí en la sala pues personas que han sufrido el fallecimiento de un padre, de una madre, de personas muy cercanas. O sea, no solamente ese sufrimiento, sino también lo que lleva consigo, pues cómo ha afectado a tantas empresas, tanta ruptura pues económica en el país a nivel del mundo. O sea, la deuda pública alcanza un máximo histórico y los ingresos se reducen. Estamos viendo que va a venir, o sea, que vendrán pues una etapa difícil, ¿no? Todo esto, consecuencia de lo mismo, se está desencadenando una gran crisis. El itinerario que también ha comentado el doctor Cabranes, yo quería resumirlo con estos hitos, ¿no?, que acompañan siempre psicológicamente a las personas. Lo primero, pues la primera noticia que por lo menos yo tuve fue en noviembre de 2019, que, bueno, pues se hablaba de que había un nuevo virus en China, pero lo veíamos tan lejano que no nos preocupaba, ¿no? Pero llegó enseguida. Enero del 2020, febrero, marzo fue el confinamiento, o sea, y ahí teníamos una negación primero, antes de que nos llegara de golpe, decíamos, esto no va a ocurrir aquí, está muy lejos. Pero, sin embargo, ese 14 de marzo tuvimos la noticia de que teníamos que cerrar todos los centros, los hospitales se iban adaptando a marchas forzadas, convirtiéndose en hospitales COVID. O sea, a veces cualquier sala se adaptaba para que fuera una UBI, ¿no? O sea que esto fue como sobre la marcha. Aquí tuvimos en la apertura de este proyecto, pues vino el doctor Antonio Zapatero, que fue el responsable de la puesta en marcha del hospital más grande COVID que se puso en IFEMA, ¿no? Y con gran éxito, además. Bueno, pues vemos cómo van pasando el tiempo, los meses. No esperábamos que durara tanto, el año 2020, 2021, y empieza ya los efectos psicológicos. Empieza el miedo. El miedo es la emoción que más bloquea a las personas. El miedo es terrible porque agranda cualquier dificultad y no vemos, o sea, nos parece que no hay salida. Y empezó ya todo el mundo a pensar qué va a pasar, si me contagio. Había muchas muertes, había mucho miedo, después incluso pues eso de los meses de confinamiento. Y seguimos avanzando en la pandemia y aparece esta fatiga pandémica, esta vulnerabilidad con muchos síntomas depresivos que bueno, pues se debatía entre la depresión y el miedo al contagio. Todavía esto sigue estando residual, pero hay mucha gente con miedo a salir a la calle, con miedo, o sea, sigue estando el miedo residual de fondo. Ahí hemos ido sorteando una ola detrás de otra, 7, estamos en la 7ª ola. Y, bueno, pues poco a poco hemos ido desarrollando la capacidad de aceptación, de afrontamiento, ir generando unos más deprisa que otros la confianza, ¿no? Y poco a poco pues hemos llegado hasta donde nos encontramos ahora, que es o sea, lo importante ahora es, como si dijéramos, el desarrollar el potencial que tenemos de resiliencia. Mucha gente desconoce todavía todo lo que aporta a la salud mental.
Nosotros, aquí, el Instituto Español de Resiliencia es una sociedad científica que está inscrita en esta casa, en el Colegio de Médicos de Madrid, desde el año 2010. Y, bueno, pues todo lo que los estudios que podemos ir aportando de neurociencia aplicados a las adversidades de la vida nos van diciendo que la persona que va desarrollando esa capacidad de resiliencia genera menos estrés, tiene como mayor, por lo menos esta impresión de puedo controlar lo que va viniendo, puedo afrontarlo, no sé cómo, pero soy capaz. O sea, esa capacidad de afrontar la adversidad y de fortalecernos ante las adversidades, eso hoy se llama resiliencia. Resiliencia es una palabra que se ha aprendido a golpe de Google, ¿no? O sea, ha sido la palabra más buscada en el diccionario de la Real Academia en los últimos años. ¿Por qué? Porque no se sabía y cada vez se va conociendo más. Es verdad que lo que ha pasado con el COVID es que esa incertidumbre venía pues de la mano de que cosas que teníamos como seguras se iban perdiendo y además se iba viendo cómo entraba el COVID en una familia, cómo entraba la infección, cómo de pronto ingresaban a un paciente. Era una enfermedad incierta, no se sabía muy bien que el paciente que entraba andando, a lo mejor al día siguiente ya estaba en prono, o sea, sabéis que la posición donde ya se ve que era como de pronóstico muy grave y muchas veces fallecía, ¿no? O sea, que era un proceso muy rápido y sin saber cómo actuar al principio de la pandemia, sobre todo. Había mucho miedo, soledad, frustración, agotamiento, es lo que ha habido más, como ha definido el doctor Cabranes. Estos años 20, 21 y 22 han sido muy duros para la sanidad y, desde luego, queda mucho recorrido para la salud mental. Yo creo que el año 2023 será el año de la salud mental, donde tenemos que, desde todos los ámbitos, reforzar pues esta capacidad que todos tenemos, ¿no?, de poder afrontar y de desarrollar resiliencia ante lo que todas las pérdidas que hemos tenido. Esta es la imagen que hemos visto mucho en los sanitarios. O sea, decía la Organización Mundial de la Salud que el 60% de la población general estaba afectada. Por supuesto, lo mismo en los médicos, pero mucho más, ¿no?, más de fondo. No se ha hablado aquí en la mesa de que el sector sanitario, por la facilidad que tenemos de acudir a los fármacos, muchas veces es muy frecuente la automedicación. Por eso el médico pide poca ayuda, sino que va teniendo síntomas y se automedica fácilmente. Esto es un gran error porque nadie es buen juez en causa propia, o sea que tenemos que acudir a compañeros profesionales que nos cuiden. Esto fue una de las cosas que vimos al principio y por eso quisimos poner en marcha de emergencia este programa, porque, como se ha nombrado ya en la mesa, existe el PAIME, que es, y el PAIPSE también, ¿no? O sea, que son unos organismos que cuidan de los médicos, pero en una situación de emergencia había que hacer algo más. Nuestra sanidad ha luchado sin tregua y no lo hemos hecho tan mal, ¿eh? Como una vez me dijo una persona, pues eso, con un alto cargo en sanidad, dijo esto, ¿no? O sea, fijaros que estamos pues en este punto que todos los países que hay por encima ha habido muchos más fallecimientos y peor gestión de la sanidad. O sea, los que quedan después, que no me cabían en la diapositiva, son muy pocos y bastante parecidos a España. O sea que realmente, bueno, pues hemos trabajado a destajo, pero yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra sanidad, ¿eh? Pero pensábamos eso, algo hay que hacer, ¿no? O sea que bueno, pues se nos ocurrió venir al Colegio de Médicos y plantear este proyecto de prevención de salud mental en los sanitarios. Primero pensamos en los médicos, pero enseguida
se nos echó encima toda la comunidad de sanitarios, enfermeros, auxiliares, o sea, diciendo, bueno, ¿y nosotros qué, no? Entonces, ampliamos desde el primer momento el programa, o sea, el Colegio de Médicos de Madrid abrió las puertas también para que pudiéramos recibir pues, a todos los sanitarios. Aquí fue el primer anuncio que hicimos, ¿no? Pues en redes sociales, porque pensábamos que la mejor medicina que podíamos aportar era la prevención de todo lo que veíamos que venía de salud mental. Pero efectivamente los sanitarios, acostumbrados a cuidar de otros, muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos. O sea, hasta que ya uno cae. Hola a todos, os saludo desde el Colegio de Médicos de Madrid. Soy la doctora Santos, neuropsiquiatra. Es evidente que esta pandemia nos ha afectado a todos, pero mucho más a los sanitarios que estáis en primera línea frenando la pandemia del COVID durante tanto tiempo. Me dirijo a vosotros porque en estos momentos es muy importante que estéis pendientes de la salud mental, no solamente de la vuestra, sino de vuestro entorno, de los compañeros que tenéis cerca. ¿Por qué? Porque los sanitarios, acostumbrados a cuidar a otros, fácilmente nos descuidamos y no somos conscientes de lo que nos está pasando. Y es muy importante que os cuidéis, que hemos puesto en marcha un proyecto de intervención psicológica para que ningún sanitario sufra fatiga pandémica. Espero que podamos ayudaros y podéis inscribiros en la página web del Colegio de Médicos o en la página web del Instituto Español de Resiliencia. Y nuestro deseo es ayudaros a todos. Bueno, esto era septiembre de 2021. O sea que hace más de un año cuando fuimos conscientes de lo que estaba pasando. Me acuerdo que aquí tenemos presente pues al presidente de la Fundación Gaón, que fue uno de los primeros que acudí porque pertenezco al Observatorio de Catástrofes que él preside. Y planteamos que ellos una dotación, un premio que aportan cada año, no era mucha cantidad, pero 6.000 euros, le planteamos entre todos que fuera destinado a los sanitarios, a darles becas a los sanitarios que más lo necesitaran. Y fue pues la primera ayuda que a partir de ahí pues buscamos más, pero quiero agradecer aquí presente a mi querido amigo Pedro, pues que recibieron, les dieron este premio a los sanitarios por toda la labor realizada en el año 2021 y la organización médica colegial recibió pues ese galardón, ese premio, y destinó la primera ayuda para que se pudiera poner en marcha este proyecto. Lo que quería comentaros con esto es que, claro, hemos tenido muchísimos testimonios que nos han mandado agradecimiento por escrito, correos, todo esto. Algunas personas nos lo han mandado en formato agradecimiento, como hoy se manda todo por WhatsApp, ¿no?, de vídeo. Aquí tenemos había traído tres pequeños vídeos. Uno, pues contando esta persona cómo fue el impacto que le produjo una persona que trabaja intensivista en los primeros, pues las primeras UBIs que hubo a nivel de COVID. Hola, mi nombre es Inma, soy enfermera de críticos. Durante toda mi vida me he movido en servicios de críticos, tanto en urgencias como en UCI. Hola, mi nombre es Inma, soy enfermera de críticos. Durante toda mi vida me he movido en servicios de críticos, tanto en urgencias como en UCI. Y siempre hemos estado bajo un nivel de estrés súper elevado, ¿no?, porque estos servicios ya de por sí son así. Pero
El 14 de marzo apareció en nuestra vida, en la nuestra, en la de toda la sociedad, porque no ha sido solo los sanitarios, el tema de la pandemia del COVID. Algo impensable. Yo hace más de 26 años que trabajo en el hospital y jamás me hubiera pensado que llegaría ese día ni llegaría ese momento, pero llegó. Durante los inicios de la pandemia surgió en mí y en mucha gente, ¿no?, lo que es el miedo, muchísima ansiedad, muchísimo estrés, muchísima tristeza, ¿vale?, por ver todo lo que vimos allí, todo lo que vivimos allí, gente confinada en urgencias, salas donde solamente entraban COVID, un hospital entero. Yo trabajo en un hospital tercer nivel de Barcelona que se llama Parc Taulí, y bueno, de pasar a tener un gran volumen de una enfermedad que nadie conocía, que nadie sabía si te podías contagiar, cómo te podías contagiar, pasamos a ser todo un hospital COVID, ¿no? O sea, yo desde que trabajo jamás había visto una movilización tan bestia de personal. Yo trabajo en el turno de noche y siempre está reducido el personal porque, bueno, no hay consultas, no hay quirófanos. Y durante la pandemia habían colas y colas y colas de personal sanitario que hacíamos 12 horas, día sí, día no, día también, porque no podían cubrir. Y bueno, la verdad es que fue impresionante como la gestión del hospital, a pesar de que nosotros tuviéramos nuestras quejas personales por la falta de material, ¿no? Nos vestíamos con bolsas de basura, no teníamos EPIs, hubieron particulares que nos hicieron de un día para otro campanas o máscaras para podernos proteger. No teníamos mascarillas. De hecho, tengo fotos de compañeras que habían lavado las mascarillas en la lavadora para poderlas reutilizar, porque después de turnos de 12 horas aquellas mascarillas era imposible volverlas a colocar. Y sí que es verdad que hay que agradecer que en mi caso la corporación, y yo creo que muchísimos hospitales, fueron rápidos y hicieron un plan de contingencia súper rápido, ¿no? Pasamos en una semana de ser un hospital normal a ser un hospital COVID, donde cualquier sala valía para montar una UCI, se buscaron respiradores, personal no preparado para nada en cuidados intensivos pasó a unidades de cuidados intensivos con pacientes. El trato del paciente era muy complicado porque no sabíamos, además, la enfermedad se desencadenaba con una rapidez brutal, o sea, alguien te entraba andando por la puerta y acababa intubado en una UCI, acababa en prono y acababa o bien muerto o bien sobrevivía, y a veces no sabíamos muy bien si era por el tratamiento que hacíamos o era porque realmente le tocaba sobrevivir, ¿no? Abuelitas que entraban por el servicio de urgencias que no se les podía poner respiradores porque llegaba un paciente joven y a veces tienes que priorizar, ¿no? Lo cual era una decisión muy difícil, muy complicada, muy traumática, ¿no? Ver que no podías hacer nada más, pacientes ingresados en habitaciones donde estaban solos, ¿no? Donde tú podías echar coraje, ¿no? Yo, una de las cosas que me pasó fue que, a pesar del miedo que tenía, sobre todo el miedo era por contagiar a mi familia, por contagiar a mi hija. Íbamos a trabajar cada día porque lo queríamos dar todo, ¿no? Por ayudar a esa gente que no podía hacerlo, gente que estaba en domicilio, ¿no? Y no podía salir de allí. Pero las personas en las habitaciones solas, sin poder acompañarlas por nadie. Recuerdo entrar en habitaciones y no darte cuenta porque habías escuchado que un respirador de no invasiva fugaba, con lo cual significaba que el paciente se había quitado la mascarilla, y íbamos con mascarillas quirúrgicas sin ningún tipo de protección porque a veces no te daba tiempo a ponerla, ¿no? O estar acompañando a un paciente cuando veías que tú le quedaba muy poco de vida y le cogías la mano y lo acompañabas y le decías: no te voy a dejar solo, me voy a esperar aquí contigo, no vas a estar solo. Todo esto son experiencias muy traumáticas.
sobre todo porque nosotros no estamos acostumbrados, no hemos vivido nunca una situación tan crítica, ¿no? En el mundo occidental estamos acostumbrados a un bienestar, a un acompañar, a un seguir al paciente, a un cuidar al paciente, que en esos momentos no se podían hacer, no se podía estar allí. Aún y así, a pesar de que tengo compañeras que sí que es verdad que el miedo les pudo y algunas cogieron la baja y otras pues no querían entrar a habitaciones, yo me puedo considerar que soy una de ellas que, a pesar de que entrabas en un box en un paciente con COVID. Y bueno, durante estos 2 años duros, ¿vale? Más o menos al año de iniciarse la pandemia y, ¿no?, de vivir lo vivido, bueno, cada uno buscábamos nuestras estrategias como para poder sobrellevar esto, y yo empecé a tener, ¿no?, necesidades, ¿no?, de buscar cómo encontrarme bien, de buscar cómo solucionar estos problemas que me habían ocasionado la pandemia. Yo he sido siempre una enfermera muy vocacional, de hecho soy enfermera porque lo decidí, ¿no?, en una edad adulta, donde a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta cuidar a la gente, y es una de las profesiones que te permiten hacerlo. Pero es como que nos estábamos, o por lo menos yo me estaba apagando, ¿no? Las necesidades de los servicios han cambiado porque el COVID ahora es diferente, pero sí que es verdad que la sensación de ansiedad, de angustia, de insomnio, nos sentimos muy presionados por parte de las corporaciones no escuchan. Ahora ya no estamos en un COVID como estábamos antes, pero los hospitales siguen apretando y seguimos estando no en deficiencias de material, porque esto se resolvió con el tiempo, pero sí en necesidades del servicio que, bueno, siguen cubriendo con poca gente, nos mantienen constantemente apretados, ¿no? Y llegó un momento en el que no tenía esa vocación, necesitaba un empuje, ¿no? Me apagué, me fui apagando como una vela que se acaba, ¿no? Y me costaba ir a trabajar, me costaba motivarme, me costaba mucho, ¿no?, pasar un turno. Y decidí buscar, ¿no? Durante el año pasado hice un máster de coaching, inteligencia emocional y mindfulness, donde me fue muy bien, sobre todo para mí, para ayudar a mis pacientes desde una visión que no sea tan clínica, sino sea una visión más emocional. Y empecé a encontrar muchas cosas muchas carencias que tengo, que necesitaba, ¿no?, aprender y hacer. Y entre ellas encontré la resiliencia. Haciendo mi tesina del máster os encontré a vosotros, ¿vale? Buscando bibliografía encontré el grupo de resiliencia vuestro de Madrid, y de hecho mi tesina lo hice sobre el cuidado emocional del paciente, del personal sanitario, ¿no?, tras 2 años de pandemia. Y una vez acabado el máster, donde yo he trabajado bastante mi inteligencia emocional y he descubierto lo que es la resiliencia y he descubierto lo que es el empuje, ¿no?, lo que me hace, ¿no?, saltar para seguir adelante, me puse en contacto con vosotros para poder realizar el curso que habéis hecho. Vosotros me aceptasteis, cosa que agradezco muchísimo. Y realmente he aprendido mucho más, ¿no? Me habéis dado, bueno, pautas para poder entender qué es la resiliencia, encontrarme a mí misma un poco más. He podido, bueno, es como poder coger aire, ¿vale? Y aprender, ¿no? Las cosas pasan.
y tienen que pasar. Y la única manera es tener una actitud positiva. Con lo cual esto me ha dado mucho empuje. Hoy por hoy que ya he acabado el curso, me noto con más fuerza. He aprendido que tengo que aceptar las cosas, que tengo que adaptarme y que tengo que buscar estrategias, ¿vale? Tengo que buscar soluciones. He aprendido cómo funciona la resiliencia y por qué existe, y sí que no es un cuento, sino que realmente no, es necesaria para nosotros y para todos, ¿no? Y lo que esto puede ayudar en la vida. No tengo más que agradeceros que el buen trabajo que hacéis, gracias al doctor Cabranes, a la doctora Santos, ¿vale? A Silvia, que me ha acompañado también durante estos 2 meses. Y solo, bueno, deciros que sigo buscando cosas, porque me habéis abierto como una puerta, ¿no? Donde, ¿no? De hecho, ahora estoy leyendo libros de la doctora Santos, porque realmente me funcionan, porque me van bien, porque este burnout que yo notaba que tenía, no es que haya desaparecido, pero sí ha disminuido, y sé que tengo que seguir trabajando y que es algo que tendré que trabajar toda la vida, pero por lo menos me habéis dado, ¿no? Las herramientas como para poderlo trabajar y seguir adelante, ¿no? Y bueno, que la vida nos dará muchas más situaciones, espero que no iguales. El siguiente vídeo pues era otro testimonio de una persona que hablaba de cómo el programa le había ayudado a, como si dijéramos, sacar los recursos internos que tenemos todos, pero que desconocía. Y el último era pues como un agradecimiento de una persona que me ha gustado mucho, que hablaba de, bueno, pues de todo lo que le había aportado la resiliencia. Me imagino que en la página web pues sí que lo podréis ver. Seguimos adelante y empezamos a trabajar en las redes sociales. En las redes sociales pues estuvimos en un espacio de un telediario de Antena 3, en El Mundo, en ABC, mucho. Bueno, pues aquí tenemos también Laura Felip, en ese momento era la que llevaba las redes sociales del Instituto Español de Resiliencia y estaba muy activa. Y bueno, pues ahí empezamos a hacer que, bueno, pues que se fuera conociendo el proyecto. Y es verdad que las redes ayudaron bastante, porque incluso nos han llegado peticiones desde, por ejemplo, desde México, desde otros países y fundamentalmente en España. Nosotros nos habíamos centrado en la Comunidad de Madrid y ya os digo que Cataluña ha consumido bastantes recursos, o sea que son o sea, muy avanzadilla, y me parece fenomenal, porque desde el primer momento nunca hemos cerrado la puerta a nadie que lo necesitara, o sea, siempre priorizando, lógicamente, pues el haber estado en esa primera línea COVID. Bueno, estas eran las cosas que decíamos en redes, ellos los han hecho por ti, tú hazlo por ellos, porque también pedíamos ayuda económica. Este proyecto ha salido adelante, bueno, pues con un 0 de presupuesto de las entidades públicas, ¿no? O sea, ha sido pues empresas, amigos, así, el Instituto Español de Resiliencia se comprometió a dar el 50% de todo lo que se consiguiera, dar un 50%, o sea, el doble aportaba, y así lo hemos ido haciendo, ¿no? Pensando que la atención psicológica de los trabajadores sanitarios tendría que ser una prioridad, porque si se nos hunde el sistema, que es muy bueno, como os digo, ahí sí que naufragamos todos, o sea que era prioritario. Y es el mayor grupo de riesgo. Bueno, pues no sé si sabéis que 1 de cada 5 profesionales sanitarios ha sufrido depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático, que el consumo de psicofármacos se ha triplicado durante la pandemia y que ha habido bastante abuso de esta automedicación, como os decía. Incluso ha habido recurso, que esto nos contará más la doctora Ochoa, pero abuso de sustancias se ha incrementado en la pandemia. Y también pues que sepamos que más de 100 médicos, me parece que han sido 117, la última cifra que teníamos,
de médicos fallecidos por COVID. Bueno, pues el objetivo nuestro era este, ayudar al mayor número de sanitarios que lo necesiten. Aquí formamos como la coordinación del proyecto, una psicóloga, el doctor Cabranes y yo misma, ¿no? Y el lema que nos proponíamos era sanitarios que ayudan a otros sanitarios. Cuando veáis un poco las cifras económicas, pues veréis que, lógicamente, no hemos tenido una retribución económica muchos de los que hemos trabajado, ¿no? O sea que, lógicamente, pues los psicólogos y tal, sí, porque son... Pero bueno, ahí hemos estado pues poniendo el hombro para evitar todas las consecuencias, ¿no?, del COVID. Os paso a contar en concreto, porque nos gusta mucho la transparencia, que hemos hecho pues, durante todo el año 2022 una intervención directa, como ha dicho el doctor Cabranes, médico-psicológica, dándole tratamiento farmacológico a los que necesitaban y acompañamiento psicológico a lo largo. Primero pensamos en 4 semanas, porque era por escasez de presupuesto, pero vimos que en un mes no se conseguía remitir los síntomas y entonces lo ampliamos a 2 meses. O sea, eso nos incrementaba el presupuesto económico, pero íbamos adelante. Ha sido una atención personalizada, como os hemos contado, de 2 meses, con primero una consulta de valoración, se hacía un estudio de la personalidad de cada participante para poder hacer un traje a medida, un seguimiento psicológico, la formación para hacerla fácil, porque éramos muy conscientes de que los sanitarios seguían trabajando a destajo, pues eran vídeos grabados para que los pudieran ver en sus casas los fines de semana. Muchas veces la atención era, quedábamos con un sanitario y nos mandaban un WhatsApp: estoy en quirófano, no puedo, a ver si puedo en 1 hora salir, a ver si puedo en 2 horas. Estábamos siempre coordinando. Al principio de la pandemia, que yo me ocupaba como más directamente de esas primeras consultas, era terrible. Bueno, el doctor Cabranes y yo, pero que continuamente eran a lo mejor a las 9, a las 10 de la noche, a unas horas cuando podía ese médico salir de quirófano y poder en el propio hospital, con, bueno, pues vestido de quirófano, tener esa consulta. Luego, la formación, ya os digo, con el apoyo de vídeos para que fuera más fácil todos los conocimientos, y no lo hemos hecho en todos porque no podíamos, pero en muchos una consulta de cierre, pues para ver, y luego a todos les pasábamos una encuesta de satisfacción para que ahí pudieran poner todo lo que pensaban, lo que querían aportar, su experiencia. Y ahí es donde nos han puesto pues muchas frases y muchas de gratitud, ¿no? De esos 276 sanitarios atendidos, 57 eran médicos, han sido médicos. Aquí quiero apuntar una cosa, porque hablábamos hace un momento con el consejero de Sanidad y con el propio doctor José Antonio Valero, bueno, sobre el estigma. El estigma de la salud mental, aunque se ha ido quitando mucho, ya la gente dice, pues voy al psiquiatra, a mí me pueden presentar en una cena, esta es mi psiquiatra, como que antes era imposible. Sin embargo, aunque todo esto se va quitando, todavía queda mucho estigma y tenemos que luchar porque, bueno, la salud mental es muy importante, por supuesto hay que hacer prevención, pero cuando uno necesita, pues tiene que haber también tratamiento como en cualquier otra especialidad médica. Y lo quiero resaltar aquí porque los médicos tenían abierto la página web del Colegio de Médicos y aquí vemos cómo ha habido, pues 28 han venido por la vía del ICOMEN y sin embargo otros 27 han ido directamente al IER porque quizá les costaba dejar constancia en el Colegio de Médicos de que necesitaban esto. O sea que yo me parece que son datos que tenemos que trabajar y que mejorar, ¿no? El coste que hemos dedicado al proyecto han sido 70.000 euros, solo 70.000 euros en más de un año de todo este tipo de consultas que hemos tenido. Si hacéis cuentas rápidas solamente con las consultas del doctor Cabranes y mías,
se habrían consumido los 70.000 euros. O sea que hemos trabajado de manera, bueno, pues así nos lo propusimos, ¿no? De manera, pues, sanitarios que ayudan en un momento de emergencia a otros compañeros, ¿no? Y el presupuesto, pues como os decía, el 50%, que ha sido un poquito más, lo ha cubierto el Instituto Español de Resiliencia, y un 49,4% pues lo hemos cubierto de esos 70.000 euros, a la mitad, con empresas colaboradoras. En la encuesta de satisfacción ha habido un 100% de agradecimiento, y la verdad es que eso es lo que más nos gratifica, y la mejor retribución es que la labor que hacemos pues es eficaz. Y aquí pues quiero terminar poniendo los que nos han ayudado, los colaboradores, pues ha sido Endesa, la Caixa, Línea Directa, la Fundación Ramón Areces, la Fundación AON, Mao San Miguel y, bueno, pues el Mentidero de la Villa, que todavía no lo hemos consumido, pero ahí nos va a invitar quizá ahora en Navidad, pues a una cenita, ¿no?, para los organizadores. Y luego pues tenemos la colaboración de otras 2 empresas, Genera y la SETEP, porque teníamos mucho estrés postraumático y yo también presido esa sociedad científica, hemos también pues colaborado con ellos, ¿no? Hoy iba a estar aquí un miembro, pero ha tenido un problema familiar y no ha podido venir, no importa, porque lo tenemos presente también. Y bueno, el transformar el estrés en resiliencia, si cuando venís al Colegio de Médicos veis frases de nuestro Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, pues tiene todo ese fundamento de lo que es la ciencia profunda, de que hace más de un siglo, cuando todavía no se podía estudiar más que por microscopio un cerebro post-mortem, pues él llegó a decir esto, ¿no?, que cada uno, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. O sea, podemos trabajar en el cerebro humano desarrollando pues, las capacidades para poder afrontar sin miedo las adversidades de la vida. Y quiero hacer también un recuerdo a todos aquellos médicos, sanitarios, personas que han colaborado durante la pandemia y también a los pacientes, que son también nuestra finalidad, pues que muchos, quiero recordarlos a todos, pero especialmente a los que, ayudando a los demás, también dejaron su vida, ¿no? O sea que muchísimas gracias y vamos a pasar pues a la siguiente parte, que es la presentación de un libro. ¿Te parece, Silvia, que pasemos? Bueno, pues durante la pandemia hemos procurado ir aportando recursos. Empezamos en el confinamiento y poco a poco, pues todo este tiempo hemos ido facilitando a través del Instituto Español de Resiliencia, pues todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Lo primero que hicimos fue lo que llamamos un manual sin instrucciones, porque estábamos confinados, se llama un abecedario de resiliencia, y ahí veis cómo en ese libro, o sea, lo hicimos en papel. Tenía un código QR, pero pronto nos dimos cuenta que necesitábamos hacerlo digital, porque a la mayoría de la gente le iba a llegar. Ha llegado a toda España y a muchísimos países, sobre todo de Latinoamérica. Tiene también, para los que lo usan digital, pues el enlace para poder pinchar directamente y se van abriendo los vídeos. Cada letra del abecedario pues son 27 testimonios, 27 letras, 27 testimonios que durante el confinamiento pudimos contactar con ellos, porque todo el mundo, el confinamiento tuvo también su parte buena, su parte mala, ¿no? Más bien malo que bueno, pero efectivamente, como todo el mundo estaba confinado, era muy fácil llamar a lo mejor a un Tony Nadal y le pedíamos que nos grabara un vídeo y estaba en su casa, estaba confinado. No podía decir estoy viajando, estoy entrenando, No. Encantado de colaborar. Pues ahí tenemos a Irene Villa, al catedrático de psiquiatría Enrique Rojas, Vicente del Bosque. Bueno, veis que hay 27 testimonios de 27 personas que directamente con el móvil nos pusimos en contacto con ellos
y que nos fueron mandando los vídeos. Ha sido una gran herramienta porque mucha gente ha aprendido resiliencia con este manual sin instrucciones. Le decíamos que cada persona abriera solo un vídeo, no que lo viera todo, un vídeo, y que de alguna manera eso que le decía el testimonio de esa persona resiliente o de un experto que contaba lo que suponía para él la resiliencia eran como lecciones de vida y que lo fueran ejercitando. Eso fue la primera herramienta que dimos durante la pandemia. Luego fuimos añadiendo. Este libro hacía ya más tiempo, Levantarse y luchar. Ahí tiene como todos los fundamentos del desarrollo de la resiliencia. El primer libro de Tú también puedes, el primer libro digital que hicimos en el instituto, pues fue también muy acogido, tiene testimonio de Rafa Nadal, de deportistas paralímpicos. Bueno, está dedicado a la resiliencia del deporte porque ellos son modelo de resiliencia. O sea que luego Creer para crecer también es otro de los libros digitales que podéis encontrar en la página web. Durante la pandemia también este libro lo escribí porque pensé, ¿qué hay detrás de las personas que son capaces de afrontar grandes retos? Y entonces entrevisté también a muchas personas y vi que detrás de una persona resiliente tiene que haber un punto de apoyo. Nadie puede solo. Normalmente es la familia el gran punto de apoyo cuando tenemos una adversidad, una enfermedad, un problema. La familia cierra filas. Pero también cuando la familia, por lo que sea, está ausente o lejos o no está, pues son los amigos, que yo siempre digo, los amigos son la familia que uno elige. Y ese apoyo, pues ahí también está reflejado en ese libro. Luego me pidió la editorial que revisara el libro de Levantarse y luchar, poniendo un capítulo sobre la COVID, sobre la pandemia. Y entrevisté, pues, a un médico, a Antonio Zapatero, el que había visto más pacientes y había organizado, como os digo, el gran hospital de IFEMA. Antonio Zapatero está entrevistado. Entrevisté al paciente más grave que durante 3 y 4 veces estuvo desahuciado y ha sobrevivido. Y está bien. Está entrevistado en el libro. Entrevisté también a un familiar de una persona fallecida. En este caso concreto, pues era el escritor Olaizola, ¿no? José Luis Olaizola, que había fallecido su mujer después de, pues no sé cuántos años de matrimonio, me parece que eran 57 o 60 años, o sea, un matrimonio muy unido y se había quedado como, bueno, como que no, como a quien le falta algo y tuvo el valor también de querer responder a la entrevista. Bueno, fui entrevistando, conté yo también mi propio COVID, cómo se vive cuando uno entra como paciente en el hospital. Bueno, pues ahí. Y es el libro que vamos a presentar ahora, que se llama Supérate, la resiliencia se aprende. Ahí también entrevistamos al dúo dinámico, porque acordaros de esa época en que los aplausos a las 8 de la tarde, donde todo el mundo salía a las ventanas a aplaudir en todas las ciudades, frente al vacío de las calles estaban los aplausos de la gente. Y bueno, pues a alguien se le ocurrió pues empezar a poner la canción de Resistiré del dúo dinámico. Yo me acuerdo, pues muchos años antes, que me acuerdo cuando alguna vez me hacían entrevistas sobre la resiliencia, cuando era muy desconocida, ya por el año 2010, 12, que a veces hay programas de la radio que te dicen ¿y qué canción le gusta? Como para ponerla. Yo siempre decía la canción de Resistiré. Y bueno, pues ahí le pedimos permiso al dúo dinámico para que bueno, nos hizo una entrevista y que nos diera el permiso de poder difundirlo todo. Ahí tenéis el enlace, el código QR, que también lo podéis ver en la página web, donde hoy está el libro Supérate, la resiliencia se aprende, hoy está gratuito. O sea que podéis descargarlo gratis. Tiene las entrevistas de Vicente del Bosque, el juez Emilio Calatayud. Voy a pasar directamente a que lo veáis un poco rápidamente. Este es el índice
Ahí están todos los que forman parte de este último libro digital. Cada uno es un impacto, o sea, es muy bonito. Ahí vemos, pues eso, Vicente del Bosque, Aprender del deporte. Miriam Fernández es una resiliente nata, la podréis conocer porque es cantante, actriz, conferenciante, o sea, es una mujer. Ella agradece no haber sido abortada y la dieron en adopción muy pequeña, unos padres adolescentes. Es un impacto de mujer y está entrevistada. Emilio Calatayud es también un hombre resiliente y además un referente en todos los temas de educación con adolescentes difíciles. Siempre está modificando conductas que están al límite. Con sus sentencias y con su manera de trabajar con ellos, a mí la verdad es que me dio mucha alegría cuando el jurado de los premios pues le concedió el premio, ¿no? Ahí lo tenemos. Fundamentalmente es un juez solidario y empático. Aquí tenemos a Fernando Riaño, que es el representante, es ciego. Cuando estás con él se te olvida, que a mí se me olvida que es un invidente, es el representante español de la ONCE a nivel mundial. Bueno, y aquí tenemos también que fueron premiados 2 reporteros de guerra que arriesgan su vida, pues, bueno, en honor a difundir la verdad, ¿no? A poder visibilizar la verdad y informar. Ahora que quizá la información está pues con una mordaza. También le dimos el premio al Hospital de Parapléjicos de Toledo y está entrevistado también en el libro. Precisamente nos llama la atención que la actitud de todo el equipo, desde la persona que recibe en recepción a una persona con una sección medular en silla de ruedas, bueno, desde la recepción hasta el último médico, pues cómo hacen equipo para entre todos sacar adelante a los que tienen, pues eso, normalmente lesión medular, ¿no? Y el dúo dinámico que nos ayudó a seguir, pues también lo entrevistamos y fueron encantadores, seguimos en contacto con ellos. Y ya pues vamos a continuar. Lo importante es eso, que la resiliencia nos ayuda a resistir frente a cualquier amenaza de la vida y que somos eso, como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, o sea que esta canción nos tiene que motivar. Y ya, si os parece, pues continuamos con la última parte de la mesa del Observatorio de Salud Mental del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias. Bien, es un placer poder seguir después de la energía y el optimismo y la esperanza que nos aporta la presentación de Rafi. Gracias. Y lo que están haciendo ellos. El Colegio de Médicos es muy consciente de la situación que están viviendo sus médicos y desde hace muchos años una parte fundamental de él ha sido el PAIME, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo. Programa que trata a médicos con problemas psiquiátricos, con enfermedades psiquiátricas, ya sean de salud mental, incluyendo los trastornos adictivos, buscando la recuperación del médico y, principalmente, también y secundario a eso, la mejor atención que estos médicos puedan dar a la población. El que el médico esté bien no solamente va a redundar en él y en sus familias, sino también va a redundar en una buena asistencia. Va a redundar en que podamos hacer nuestro trabajo de la forma más óptima posible. Por tanto, el PAIME desde el principio lo que busca es tratar al médico. El PAIME funciona desde hace más de 20 años en España, también aquí en este colegio lleva ya muchos años, está muy establecido. Y en los últimos años, en la medida que se va conociendo más y que además probablemente la salud mental de los médicos puede estar más frágil,
tenemos cada vez más demanda, ¿no? Pero no solamente tenemos que preocuparnos de la atención de estos médicos, tenemos que hacer actividades preventivas, ¿no? Tenemos que atender a los médicos que ya tengan problemas, pero principalmente es también una labor fundamental el realizar labores preventivas que nos ayuden a prevenir que ya aparezcan estos trastornos o, si ya están empezando a aparecer, que hagamos un diagnóstico precoz. Es en esta actividad preventiva que tiene el Colegio de Médicos cuando se están realizando diversas actividades encaminadas a fomentar la resiliencia de que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? En ello está la colaboración que ha realizado con el Instituto de Resiliencia y ya te aviso que no os vamos a dejar en paz y vamos a seguir contando con vosotros. Y también los diversos talleres que ahora mismo se están realizando de manejo de afrontamiento del estrés, de manejo del estrés, algunos basados en mindfulness y que vamos a seguir realizando los sábados aquí en el colegio para todos los médicos, ¿no? Y dentro de este esfuerzo que está haciendo el Colegio de Médicos para mejorar la salud de sus profesionales está el Observatorio de Salud Mental. Observatorio de Salud Mental que se ha creado a unos meses, en los que tengo el gusto de pertenecer, junto con Rafi, con José Antonio y con otras muchas más personas, que lo que está buscando es, por una parte, conocer cuál es la realidad que tenemos los médicos, cuál es la realidad de la situación de los médicos en relación con su salud mental. Al principio de la mesa, José Antonio se refería al estudio de atención primaria que se ha realizado hace muy poquito, que se ha presentado en octubre, en los que se hablaba de las cifras tan altas que presentamos los médicos de agotamiento emocional, ¿no? Por otra parte, también yo creo que es un sentir de todos que el COVID y los problemas estructurales sobre los que ha caído y que se sigue manteniendo hace que muchas veces sea difícil el mantenerse en pie y necesitamos todo el apoyo del que es nuestro colegio, ¿no? Yo voy a leer ahora los objetivos, si os parece, del Observatorio de Salud Mental. El Objetivo de Salud Mental pretende disponer de un sistema de información que permita, primero, conocer las necesidades que en el ámbito de la salud mental puedan requerir los profesionales médicos. Segundo, adoptar las medidas de atención que sean necesarias para apoyar al médico en su situación de vulnerabilidad. Y tercero, informar de los resultados del proyecto, impulsando la adopción de cualesquiera otras medidas que se estimen adecuadas y pertinentes. Por todo ello, resulta necesario fomentar la coordinación y colaboración con la Administración sanitaria, impulsar iniciativas que coadyuven en la búsqueda de profesionales colaboradores, contrastados profesionalmente y con capacidad y voluntad de ayuda, mejorar el conocimiento de las razones o motivos que se constituyan como detonantes de afectación de la salud mental del profesional médico, fomentar la colaboración con cualquiera de las instituciones y organizaciones cuyos objetivos y valores coincidan con lo que se plasma en nuestras bases y hacer visible y público el problema de la salud mental de los profesionales médicos, buscando la comprensión y sintonía de la sociedad en conjunto y, además, elaborando informes periódicos sobre las actividades desarrolladas. Por tanto, se pretende avanzar de manera progresiva hacia la adopción de estrategias y planes de acción globales en coordinación con la Administración sanitaria y con cualesquiera otros agentes implicados en el tratamiento y abordaje de la salud mental, basados en la búsqueda de determinadas metas o objetivos para los que se requiere disponer de datos fiables que permitan evaluar la situación, plantear medidas adecuadas, potenciar y desarrollar los programas de tratamiento, como el programa PAIME, el PAISE, etc., y llevar a cabo una situación de la ejecución de las medidas que finalmente fueran aprobadas y puestas en práctica. Estos son los objetivos del observatorio que ya ha empezado a funcionar y en la que señalaba que estamos todos trabajando, invitando también a todos los que nos puedan ayudar a mejorar la salud, primero a conocer cuál es la situación y a mejorar la salud de nuestros médicos
principalmente con medidas preventivas y cuando hemos llegado un poquito más tarde con las medidas terapéuticas que sean necesarias. Muchas gracias al doctor Valero y a todo el colegio por el apoyo que está dando al observatorio y a todos los que participamos en la atención, como yo misma, dentro del PAIME. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación, quiero dar la palabra al doctor José Antonio Valero Sánchez Concha, del Observatorio de Salud Mental, que nos hablará del estudio realizado sobre el desgaste profesional de los médicos. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a la doctora Santos por todo el esfuerzo y la trayectoria dilatada luchando por la resiliencia, que esperamos contar que su colegio pueda tener una acogida mayor y que cada vez más los médicos aprendamos de todo lo que usted hace. Quiero dar las gracias a Enriqueta por la presentación que ha hecho del observatorio y no me voy a extender mucho en el estudio porque no traigo ahora mismo las diapositivas para ello, pero me voy a quedar con las cifras que he comentado en mi discurso inicial, donde vemos que es una realidad realmente dramática, donde el 92%, casi la totalidad de los médicos que han tenido una acción en primera línea de la pandemia están afectados por burnout, están con signos de agotamiento mental, y que todas las acciones y actividades y planes que el colegio está organizando para paliar esta situación que hemos vivido se pondrán en marcha, y espero que con el tiempo tengamos la resiliencia como herramienta para afrontar futuras pandemias o situaciones de estrés a las que no estamos formados, porque en las facultades y en el día a día no llevábamos la preparación para una situación que nos desborda en el día a día como la que hemos vivido. Creo que hay que poner todos los recursos humanos y que tengamos al alcance para paliar esta situación que estamos viviendo. Y ahora tenemos ya no la fatiga pandémica, sino las consecuencias, y que las tenemos que ir quitando en el día a día, porque se acabó la pandemia, pero ahora vienen las otras enfermedades que fueron relegadas por la pandemia. Con lo cual, la situación de sobrecarga asistencial es menos dramática, pero es más intensa. Y en todo esto, pues también los pacientes, porque los pacientes también han sufrido la pandemia, relegando sus enfermedades y están sometidos a un ritmo cuando estaban en confinamiento, los niños en casa, con la alteración de la rutina del día a día, pues todo eso hace que la salud mental haya desbordado no solamente al profesional sanitario, que es el que tiene el doble de dolor de sufrirla y atender a los que sufren, sino pues en general a toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues con esto hemos finalizado el acto. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y todos aquellos que nos están siguiendo por el streaming. Queda finalizada la clausura del programa de intervención psicológica ante la fatiga pandémica para el personal sanitario y pedimos un muy fuerte aplauso para todos los sanitarios.